¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Días vertiginosos en la República Argentina. Algunos primeros números, recordamos los últimos para entender. Elecciones, paso, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el pasado domingo. Mucha diferencia, 47 a 32 a nivel nacional, 17 puntos, 18 puntos en la provincia de Buenos Aires a favor de Axel Kicillof en la primaria sobre María Eugenia Vidal. Resultados absolutamente sorprendentes para todo el mundo. Las consultoras hablaban a lo sumo, algunas indican de 10 puntos. Ni la propia oposición aguardaba o esperaba estos resultados. Esa es la cuestión política esencial. Después venimos con toda la deriva económica. Un dólar que comenzó a 51 pesos el lunes, que estuvo el día miércoles tocando los 62 pesos. En el medio, un encuentro telefónico de Alberto Fernández con Mauricio Macri. En este momento, estamos hablando cuando está terminando la jornada del jueves, hay cierta calma en el dólar por debajo de los 60 pesos, que es un nivel, indicó tanto Fernández como el gobierno, que es un nivel aceptable, pero en el medio una cuestión para analizar en detalle sobre las consecuencias, tanto políticas o económicas, del resultado del domingo. Apertura y empezamos. Bueno, lo decíamos, hay como dos cuestiones centrales que por supuesto se terminan mixturando, la cuestión política, el resultado, todas las consecuencias económicas que recién ahora empiezan a manifestarse. Están los precios, por ejemplo, de la harina y el aceite con 20-25% de incremento. Hay preocupación, no hay precios en otras materias de la actividad económica concreta, pero vamos a lo que más transitamos nosotros, que es la cuestión política, el resultado y lo que está pasando ahora, tanto en la oposición como en el gobierno. Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Muy buenas noches. Muy bien. Fernando Fraquelli, ¿bien? Pero muy bien. Bueno, a ver, primer dato. Laurita, jornada del jueves, reunión ampliada del gabinete en el Centro Cultural Kirchner a cargo de Mauricio Macri. Habló después Elisa Carrió. ¿Qué información tiene? Diga, señora. A ver. Bueno, mucha arenga como Sí. para no bajar los brazos con vistas a octubre, sabiendo que la tarea es titánica y que el objetivo es muy, pero muy difícil de cumplir, que es tratar de revertir el resultado de las primarias. Lo que sí se pretende es acortar la brecha. Habrá que ver si ese es un desafío plausible. ¿Por qué acortar la brecha? Porque esa diferencia importante que se observó el domingo pasado, si vos lo trasladás a la proyección de las bancas del futuro Congreso, estaría dando a un Frente para la Victoria, ahora Frente de Todos, con una primera mayoría muy potente, muy cerca de la mayoría, con lo cual dejaría a la oposición prácticamente inerte. Entonces, acortar la brecha implicaría que el oficialismo actual mantendría su caudal de bancas, por lo menos, pero evitaría que el Frente de Todos llegue fácilmente a la mayoría. Esa es la preocupación de las principales espadas legislativas por estas horas, Pato. Muy bien, señor Fraquelli. Primero, ¿el resultado lo sorprendió, Fraquelli? ¿Usted sabía que esto iba a pasar? No, sorprendió. Está bien. A ver, cuando uno transitaba a la ciudad de Buenos Aires, Sí. daba la sensación, escuchando a la calle, que había una mayoría inclinada hacia Alberto Fernández más que hacia el presidente Mauricio Macri. Sí. Pero no se veía venir, me parece, la cantidad de votos que logró Alberto Fernández. Y ya en lo que eran las encuestas previas, había mucha preocupación en diferentes bloques políticos de hoy, Sí. que hoy integran el Congreso Nacional. Uno de ellos, por ejemplo, el Frente de Izquierda, por la polarización. Sí. Si uno ve los resultados, el que estaría asegurándose Labaña, una uno banca... sabía que Labaña no llegaba a los 2 dígitos, por ejemplo. Bueno, eso es otro. Pensando en las bancas del Congreso, para complementar un poco lo que estaba señalando Laura, Pitrola sería el único hombre del Frente de Izquierda que ingresaría, cuando en otras elecciones entraban por lo menos 3 diputados nacionales. Lo mismo en el bloque de La Baña, donde habría muy pocos diputados. Es decir que me parece que ahora viene la etapa en la cual parecería ya consolidado
el resultado en lo que tiene que ver con presidente y vice, pero falta definir muy fuertemente el Congreso Nacional. A mí lo que más me llamaba la atención, pero incluso porque uno tenía información de la propia gente cercana a Fernández de que ellos tenían dudas, era que si uno miraba el territorio, uno no entendía dónde podía estar la diferencia para el gobierno, ¿no? Porque uno decía, en provincia de Buenos Aires hacía rato que la cuestión estaba pareja. En Córdoba se sabía que había achicado diferencia Fernández. En Santa Fe, mi provincia, yo sabía que en Rosario le iba muy bien a Omar Perotti. El norte, salvo Jujuy, era casi todo territorio de Fernández. En la Patagonia también. Pero uno tenía lo que eran las nuevas estrategias desde el 2015, todo lo que mostraba en materia de campaña el oficialismo, que te hablaban de microsegmentación, comunicación vía WhatsApp, mapas de calor. Digo, un tema que uno no conocía, dicen que cuando Pichetto ingresó ahí, le dijo Pichetto, esto es la NASA, y a mí un hombre muy importante de la oposición me dijo, mirá, estamos bien, pero tengo mis serias dudas de cómo nos puede terminar yendo. Bueno, todo eso, la verdad, me parece que se derrumbó de una manera que no esperaban ni ellos ni la propia gente vinculada a Fernández. Se derrumbó, Pato, por una cuestión extremadamente sencilla que creo que todas estas cosas sofisticadas que instrumenta el oficialismo evidentemente no llegaron a captar. A ver, en elecciones pasadas el oficialismo triunfó porque el escenario estaba dividido en 3 tercios. Vos cuando tenés la oposición dividida, divide y reinarás. Sergio Massa, decís vos. A ver, claro, la presencia de Sergio Massa, dividiendo el voto peronista, fue clave para el triunfo de Cambiemos en las PASO y en las generales. Y eso se trasladaba a la provincia de Buenos Aires. No ganaron en las PASO y en las generales. No, claro. Ganó el peronismo, pero fue clave para que después el oficialismo pudiera revertir el resultado. Entonces, esta vez se dio el efecto contrario. Vos veías que el peronismo se unificó. Exactamente. Y la oferta no peronista se dividió en 6 partes. Claro. Con lo cual, ahí vos tenés el voto dividido en las PASO. Y esto es lo que de alguna manera explica en parte, además de todas las causas económicas, el triunfo tan abrumador de Alberto Fernández. ¿Por qué? Simplemente porque se unificó el peronismo. Bueno, de acuerdo a todo lo que está señalando Laura, cuestión central, entonces, vamos ahora a los primeros invitados. Por un lado estamos con Humberto Schiavoni, que es el presidente del PRO y además es senador por la provincia de Misiones. Y también estamos con Gustavo Marangoni, analista político, tratando de entender lo que pasó el domingo y lo que viene ahora, campaña, 27 de octubre, el diálogo entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. Ya venimos. Bueno, segunda parte de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Laura Serra, con Fernando Fracchelli, estamos con el senador Humberto Schiavoni, estamos con Gustavo Marangoni. Bueno, a ver, esta mañana encuentro en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK, del equipo de gobierno, encabezó Mauricio Macri. Bueno, a ver, ¿qué pasó, Schiavoni? ¿Cómo está el grupo y cómo está Schiavoni, digo, después del resultado? A ver. Bueno, vamos a empezar por Schiavoni. La verdad que, en primer lugar, sorprendido, si bien uno que recorre el país, que recorro mi provincia, que hablo con muchos sectores, sabíamos que sobre todo sectores medios y medios bajos estaban muy castigados, el sector de pymes. Yo, obviamente, un senador nacional siempre recepta una cantidad de reclamos y de gestiones que hacen las provincias, cooperativas, empresas. Bueno, y uno sabía, ya nos dábamos cuenta de que había una situación difícil. Había muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que es la gran mayoría, por no decir el 99% de mi provincia, con muchas dificultades, con la FIP, con las tasas. Yo veía viendo una situación muy complicada. Estaba el resultado electoral de la provincia también, ¿no? Sí, el electoral de la provincia que fue en línea con lo que pasó casi en todas las provincias. Bueno, pero de ahí a tener una magnitud de diferencia como la que tuvimos contra la fórmula Fernández, la verdad que a mí personalmente me sorprendió. Pensé que íbamos a tener una diferencia mucho menor de la que realmente tuvimos. Eso en lo personal. Creo que no está todo dicho. Analizábamos fuera de cámara que en política siempre hay revanchas y sorpresas.
la situación más parecida, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2017, con Rodríguez Adolfo Rodríguez Sá pierde por 20 puntos Sí. contra Poggi, y en la segunda vuelta, en la PASO, Sí. y en la elección definitiva le saca 30. Bueno, pero fue a repartir heladeras casa por casa, Sí. el amigo Rodríguez Sá. Bueno, ahí ya la metodología y las herramientas dependen de cada circunstancia. Obviamente a nivel nacional eso es muy difícil, pero hay otras herramientas que se podrían utilizar de manera más inteligente y más eficaz de la que hemos utilizado nosotros en general muchas cosas. Pero de cualquier manera es una diferencia importante, muy importante, es una situación difícil. Obviamente que la primera decisión es hacer todo lo posible para revertirla, digamos, para poder llegar a una segunda vuelta. Va a depender también de cómo evolucione el contexto económico. Hay decisiones que se tomaron que están en línea con esos reclamos que yo le decía que recibía de las empresas, de la gente en general. Hay que ver cuánto alcanzan, cuánto eficaz son. Hay que ver qué pasa con la volatilidad financiera, que también va a influir mucho sobre esto. Creo que el partido todavía está para jugarse algunos minutos más, pero que es una situación dura. Pregunta, Gustavo, los políticos no percibieron, o percibieron, pero en definitiva estuvieron sorprendidos por el resultado. ¿Los analistas cómo lo han vivido? También. Digo, en todo caso se manejaba la posibilidad de un triunfo de la fórmula de los Fernández por 4 o 5 puntos. Evidentemente la magnitud sorprendió a todos, creo que a propios y a extraños, a tirios y troyanos, digamos, ¿no? Es el típico caso de ola, digamos, cuando hay un resultado tan manifiesto, tan contundente. Me acordaba, cuando escuchaba, aquella frase de Hegel, ¿no? El búho de Minerva despliega sus alas al atardecer, el conocimiento llega tarde. Ahora todos, digamos, ¿no? Como se dice habitualmente, el diario del lunes permite decir, no, esto se veía. Parece que de todas maneras hay elementos que permiten sintetizar algo, un buen artículo de Laura, aprovecho para... Gracias. Por lo menos yo comparto lo que ella sostiene en su artículo, Diario de la Nación. Digamos, la unidad del peronismo, yo diría, 2 elementos que explican. Uno económico, la situación económica, cuando uno ve las últimas elecciones, 2013, 2015, 2017, 2019, y ve el indicador de actividad, en las otras está el nivel de 100 y esta está a nivel de 96. Eso sintetiza, digamos, el hecho de que la economía para atrás es un elemento muy difícil de remontar. Y la otra, una característica distintiva respecto a 2 años atrás, era que el peronismo estaba dividido y que el peronismo fue unido. Y el peronismo unido tiene una fortaleza, un piso bastante alto, y creo que la combinación de ambos factores lo potenció, en definitiva, el PJ unido, claro. Ahora, una pregunta para los dos, ¿no? Porque el presidente Macri, cuando habló esta semana, el lunes, después habló el martes, siempre hizo mucho hincapié. Para mí, concentraba demasiado el tema en lo que pasaba con los mercados. Él decía, si el viernes los mercados nos aplaudieron, ¿por qué el lunes nos castigan? Y estaba muy enojado. Y yo creo que poner la mira en los mercados es indispensable, no podés no mirarlo. Pero me parece que si mirás nada más que en los mercados, la cuestión es como que se angosta un poco. El tema, lo que yo veo, es que el presidente hace mucho hincapié en los mercados, y los mercados te dicen, como antes te decían, gana Macri, entonces jugamos como... Ya te dicen game over. Y me parece que eso, particularmente al presidente, como lo que lo desacomoda mucho, que te digan los mercados game over, ¿no? Bueno, primero, el presidente mismo lo aclaró, pidió disculpas, fue una primera reacción, como se dice vulgarmente, en caliente, y tan es así que modificó su punto de vista, que tomó medidas que no tienen nada que ver con los mercados. Sí. Porque para contentar a los mercados siempre hay que hacer al revés de lo que se combatir con más vehemencia el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Bueno, eso justamente es lo que no se hizo. Por lo tanto, se tomó, creo, debida cuenta, ya con un poco más de reflexión y un poco más la cabeza en frío, de que había una situación que había que atenderla objetivamente, que era la situación de sectores medios y bajos que habían perdido mucha capacidad de su poder adquisitivo. Había pequeñas y medianas empresas muy castigadas por lo que hablábamos antes, la FIP, las tasas. Bueno, y estas medidas van en línea con haber reconocido esos problemas como una de las causas importantes del resultado electoral. Más allá de los mercados, que todos sabemos también que los mercados hacen su agosto, porque hoy ya hace un rato estaban de vuelta subiendo los bonos, bajando el dólar. Sí. Entonces, ¿qué cambió? Tampoco cambió nada. Sí. Ahora, los fundamentos de la economía no cambió nada. Humberto, digamos. ¿por qué estas medidas son ahora, sabiendo cuál era el diagnóstico, no se aplicaron antes? Porque yo creo que ahí hubo una falta de visualización
de la hondura y de la magnitud de cómo la situación estaba pegando en estos sectores. Claramente hubo un error de cálculo. Insisto, muchos de nosotros, muchos de los que estamos trabajando en los territorios, sabíamos la situación, pero muchas veces en el tablero macro esas cosas no llegan a visualizarse como tan importantes y a veces era más prioritario cerrar los números. Bueno, creo que empezó a tomarse conciencia y en buena hora, porque estas medidas van en líneas de tener paliativos a sectores que realmente la están pasando mal. Gustavo, si hoy Mauricio Macri te pidiera un consejo y te preguntara, bueno, ¿qué perfil debería priorizar en este momento hasta octubre? ¿Debería priorizar mi perfil de candidato para tratar de al menos acortar la brecha? ¿O mi perfil de presidente en transición para tratar de alguna manera aquietar las aguas, dejar las cosas más o menos en orden para el presidente que viene? ¿Cómo se combinan, si es que se pueden combinar esos dos perfiles? Acá está el celular, ¿no? Digo, el celular tiene datos móviles y tiene modo avión. Digo, el presidente tiene ahora esa duplicidad de todo presidente que busca su reelección, que es la de ser presidente y modo candidato. Tengo la impresión, es nada más que una opinión, que yo privilegiaría el modo presidente, porque el modo presidente es lo que le puede, en todo caso, dar alguna performance al modo candidato. Es decir, si las variables económicas continuaran como estos días, la verdad que las posibilidades, yo hasta diría, se reducen, no se potencian. Ahora, si se mantiene una cierta tranquilidad cambiaria, aunque sea ya en estos niveles, igual creo que hay un grado de dificultad. Pero, a ver, yo creo, ya mirándolo con un poco más de perspectiva histórica, quizás un ejemplo que me atrevería a decirles es el de Piñera. Ajá. Piñera es presidente por segunda vez de Chile. Sí. Terminó su primera presidencia, a lo mejor no en los mejores niveles de popularidad, pero la política da revanchas, las cosas adquieren dimensión con el tiempo, etcétera. Quizás, y además inclusive por una cuestión sistémica de nuestro sistema político. Si como me parece a mí el resultado de la elección, justamente porque la situación económica no mejora o hasta puede haber empeorado y el peronismo sigue unido, es que se presenta en el horizonte, lo interesante sería que a partir del 10 de diciembre una coalición opositora tenga fortaleza y presencia institucional. Por lo tanto, creo que también la lucha por el territorio, y por decirlo a lo mejor de una manera que no va a parecer muy elegante, pero decir, salvar lo que se pueda salvar. Hay muchos intendentes, diputados, senadores o candidatos, intendentes, diputados, senadores de Juntos por el Cambio que se vieron arrastrados por la ola de castigo, pero que son bien ponderados en sus territorios. Y creo que tratar de rescatar, rescatando al soldado Ryan, digamos, tratar de rescatar esas alternativas es una mirada de mediano y largo plazo, y esto es un capítulo de la política, no es el último capítulo de un libro, es un capítulo, vendrán otros. Vaya si puede dar prueba el peronismo que parecía hace 2 años que estaba en una situación irreversible en la vida, lo único, la muerte. Menos la política. Justamente, Humberto, si uno hace la proyección de cómo sería la conformación del Congreso a partir del resultado del domingo pasado, estaríamos con un frente de todos, habrá que ver también un poco la integración de ese frente de todos, pero ya muy cerca de la mayoría, por lo menos en el Senado, en diputados estaría alrededor de 318, 120 bancas, siempre que proyectemos el resultado de las PASO, ¿no? Hay que ver las generales cómo termina. Digo, ¿ustedes están tomando, digamos, conciencia de que efectivamente podríamos tener un Congreso con mayoría del Frente de Todos? La verdad que me parece difícil. Yo creo humildemente que nosotros vamos a mejorar nuestra performance de acá a la elección definitiva, por lo tanto es muy probable que no solamente mantengamos, sino que aumentemos los legisladores, tanto diputados como senadores, que salen del cálculo de las PASO. En el Senado, por ejemplo, con este número crecemos en 2 senadores. Crecen en 2. Por ejemplo. No hice el cálculo en diputados, soy sincero. Ahí el impacto de la provincia de Buenos Aires es significativo. Claro. 20 bancas sumaría en la provincia de Buenos Aires de 35. No es menor. Hay que ver cómo queda el resultado. La impresión que me da es que la provincia también se va a mejorar mucho. Pero más allá de eso, quiero acotar algo, si me permiten, de la pregunta anterior a Gustavo. Hoy lo dejó claro Mauricio en el CCK. Él
es un hombre que se ha metido a la política. Perdón, el tema es que Macri, vamos a ver, si un Macri candidato, un Macri presidente, ¿no? A ver. Macri, él se metió en la política y ha liderado este espacio justamente para trabajar por el país, más allá de cualquier cálculo electoral. Por lo tanto, yo no tengo duda, y conociéndolo además de su integridad personal, que él va a hacer lo imposible para que al país le vaya bien, más allá de que esto tenga consecuencias a veces negativas para su imagen electoral. Creo que claramente, hoy lo dejó claro, él va a privilegiar la gobernabilidad del país, hacer las cosas que él cree que hay que hacer en el país para el bien de los argentinos, más allá de la candidatura. Obviamente que es candidato también, y eso es un dato de la realidad, y seguramente va a tener que convivir en esta dualidad, pero creo claramente que va a privilegiar la gobernabilidad del país. Ahora, para buscar confianza, para buscar votos, ¿no hubiese sido interesante también hacer alguna modificación del gabinete o no? ¿O es como dijo él, que por unos meses no hace falta? Digo, para hacer también autocrítica, porque hubo algunos integrantes del gabinete que se han equivocado, ¿no? Sí, siempre en la gestión uno está expuesto a equivocarse. Todos nosotros hemos participado en gestiones ejecutivas y sabemos que es así. A veces las condiciones lo llevan a eso, pero creo que no hay un sector o un ministro o un secretario importante que haya tenido algún problema o problema de gestión tan significativo. Creo que esto es general y me parece que yo particularmente estoy de acuerdo en mantener el gabinete por lo menos los próximos 60 Gustavo, días. una consulta, porque es licenciado en Ciencias Políticas, pero además fue presidente de banco durante varios años. Una pregunta que yo no terminaba de entender nunca en el funcionamiento del gobierno en estos años, ¿no? Porque la verdad que los nombres de los integrantes del equipo económico eran gente con solidez, del primer ministro que fue Alfonso Pratgay, estaba Artur Schwarzenegger, habían hablado con Melconian. Ahora, lo que yo no termino de entender es esto. Hace ya mucho tiempo, Melconian, que era un hombre de diálogo casi semanal con el presidente, dijo, muchachos, cuidado que esto se puede ir al demonio. Fue más gráfico, incluso hará cosa de año y medio o dos. Después, los viejos gurúes de la City, digo, desde Brody y de Pablo, decían, por favor, pongan un ministro de Economía, por favor. Digo, y se llegó a esta situación donde, bueno, el gobierno tiene problemas políticos por el resultado, pero tenemos esta disparada, esta cuestión. Digo, ¿qué fue lo que crees que pasó con el tema económico, con el gobierno? Hubo decisiones que inicialmente fueron controversiales, como vos señalás, ¿no? El hecho quizás de tupacamarizar el ámbito económico. Claro. Era la época de Aranguren, ¿no? Pero obviamente, algunas cosas sí. ¿no? Las marcó a lo mejor en su momento. Creo que hubo como incentivos y objetivos contrapuestos. Es decir, por ejemplo, el Banco Central con metas de inflación rígidas, sí, pero el Ministerio de Energía claro, con tarifas que se tenían que actualizar a niveles, sí, digamos, de varias decenas de dígitos, digamos. Y eso, bueno, es incompatible, es como querer ser alto y bajo a la vez. Creo que a lo mejor el primer año o los primeros 2 años, eso con la asistencia de los mercados abiertos de crédito, se pudo sobrellevar. Cuando esa canilla se cerró, bueno, evidentemente, digamos, que quedaron manifiestos muchas cosas. Yo creo que ahora quedará para los historiadores económicos y para aquellos que gustan o gustamos de hacer análisis, creo que ahora hay alguna cuestión más inmediata, ¿no? Que es, la Argentina está en crisis de hace tiempo, pero procurar que la crisis no devenga en colapso. Sí. Y eso me parece que es el bien mayor a custodiar, que el gobierno llegue al 10 de diciembre en las mejores condiciones posibles dentro de una situación precaria en general, y en ese aspecto me parece que el gobierno obviamente es el actor más importante, pero todos los actores del sistema político y del sistema económico empresario me parece que tienen que contribuir, o cada uno de nuestro modesto lugar, contribuir a que la situación no espiralice, algo de calma. no espiralice, porque aunque sea un lugar común y se repita 1000 veces, sí, las consecuencias de la espiralización, uno dirá, la sufrimos todos, es cierto, pero la verdad que los que están de la mitad de la tabla para abajo son los que la sufren mucho más gravemente, así que me parece que eso hay que mirarlo especialmente. No, es la última para Humberto, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser la tarea parlamentaria de ahora en más, digamos, teniendo en cuenta esta compleja situación política? Tenemos el presupuesto que se va a presentar en septiembre, es la ley de leyes, digamos, ¿se esperará al próximo gobierno? Bueno, hay que ver qué pasa en las elecciones. Yo creo que Perdón, ¿se debería tratar el presupuesto antes del 17 de octubre o no? No lo sé. Ahí está, se claro. debería empezar a tratar. Ah, claro. No tratar,
Recordemos que votarlo, por supuesto lo que se menos. votaron en Claro. los últimos días de diciembre. Sí. Pero más allá de eso, creo que la fecha de las elecciones va a marcar una agenda legislativa en un sentido o en otro. Sí. Yo puedo hablar por el Senado. En el Senado en general hay condiciones de búsqueda de consenso y de acuerdos que por ahí no se ven, pero soy extraño a esa Cámara. No creo que cambie sustancialmente la agenda legislativa. Nosotros hemos sido siempre minorías en el Senado. No obstante lo cual, hemos podido avanzar en muchas iniciativas legislativas, en acuerdos de jueces, de diplomáticos, porque siempre hubo justamente ese ánimo de búsqueda de consenso. Y no creo que eso cambie. Una pregunta más, digo, en todo caso para los dos nos queda nada más que un par de minutos, si tiene algo el señor Fraquelli estamos. Me sumo. Pero digo, gran parte de la campaña fue polarizar, lo contaba Laurita, no había espacios para la Baño, no había espacios para la izquierda, y era una pelea dura donde, por ejemplo, parte del gobierno decía, o somos nosotros, es Venezuela, ¿no? Digo, ese discurso, esa opción, me parece que no puede estar planteada de aquí al 27 de octubre, o va a seguir en esa línea, me parece, ¿no? Bueno, me parece que eso atentaría contra la estabilidad que se busca de los mercados, ¿no? Porque claro, si uno lo que quiere es tranquilizar a los mercados y a la vez dice que claro, viene Chávez, digo, estaríamos en problema porque es un mensaje contradictorio. Por eso pregunto. Me parece a mí que en los interlocutores económicos de Alberto Fernández, inclusive en la propia figura de él, digo, ha habido declaraciones. A ver, dentro de tenemos un dilema. Sí. Una democracia en elecciones tiene una lógica competitiva. Y hay que ver cómo se combina con una lógica cooperativa que es la que requiere una situación de crisis. No es fácil. Una cosa es agarrar un papel y escribir, la otra es tratar de combinarlo en la realidad. Pero me parece que hay que perseverar en ese camino. Muy bien. ¿Usted cree que va a ser una campaña tampoco tan polarizada, le parece? No, tenemos que tener en cuenta que la polarización, más allá de lo que los actores políticos querramos hacer o no, estaba instalada en la gente. Sí. Había claramente, cuando uno hacía los análisis cualitativos, había dos polos muy fuertes y había en el medio algún espacio para otras fuerzas. Yo creo que cada campaña es distinta. Ahora abrimos una etapa, coincido con lo que dice Gustavo, es una etapa donde va a haber que combinar lo competitivo con lo cooperativo. Es una responsabilidad que tenemos el conjunto de la dirigencia política. Y yo creo, porque conozco muchos actores, que todos van a estar a la altura de las circunstancias. Bueno, ahí estamos. Gustavo Marangoni, muchas gracias. Senador Schiavoni, muchas gracias. Estamos con Laura Serra, estamos con Fernando Fraquelli. Enseguida, el otro bloque, estamos con un diputado del Frente para la Victoria, el diputado Basterra, y estamos con Victoria Giarrizo. Ya venimos. Bueno, estamos en la segunda parte de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Laura Serra, estamos con el señor Fernando Fraquelli, con el diputado Basterra, hombre de la provincia de Formosa, y estamos con Victoria Giarrizo. Comenzamos por la parte más caliente, por la economía. Bueno, a ver, Victoria, primero digo, ¿te sorprende más lo que pasó con el dólar lunes, martes, miércoles o jueves? ¿O el resultado del domingo? ¿Ambas cosas? ¿Y qué se puede hacer? Mira todo lo que le pregunto, pobre Giarrizo. Para calmar un poco la situación, Giarrizo, a ver. Mira, creo que las dos cosas sorprenden mucho porque la reacción del mercado está totalmente sobredimensionada. A ver, el país del lunes es el mismo que el país del viernes. Tenemos la presunción de que Alberto Fernández va a declarar el default, va a poner el cepo, cosas que no sabemos porque él no ha dicho absolutamente nada. Y además, Alberto Fernández no es Cristina Kirchner. Claro. Me parece que es una persona y no conozco ningún vicepresidente en la Argentina que haya tenido injerencia para definir el rumbo de la economía. Yo creo que hay que empezar a escuchar a Alberto Fernández. Los mercados son oportunistas y están aprovechando esta volteada para hacer sus negocios. Muchos habrán perdido, pero muchos apostaron, también especularon el viernes. O sea que lo que realmente asusta de esto es el impacto que está teniendo esta debacle del mercado en el bolsillo de la gente y en el que no tiene absolutamente nada que ver. Porque, mirá vos, fíjate, al punto que el domingo es la elección, el lunes salta el dólar y el martes o el mismo lunes, en algunos casos, ya las empresas estaban mandando sus nuevas listas de precios a los clientes, como si ya la tenían preparada para un eventual salto del dólar o lo que sea, con una rapidez que nunca se vio en la Argentina. Un ajuste de precios tan rápido y automático a una suba del dólar que me pareció desmedida los primeros días. Yo creo que se va a ir calmando. Todavía no sabemos cuál va a ser la actitud del Banco Central, si va a intervenir
más agresivamente o no. Yo creo que ellos mismos están en un dilema porque las reservas no abundan y entonces tenés dos opciones. O financiás una corrida cambiaria que seguís alimentando la especulación a los inversores de afuera, o realmente las defendés para tratar de hacer política económica y para tratar de reconstruir al país. Pregunte, Laurita, a ver. Diputado Basterra, felicitaciones, fue uno de los triunfadores en su provincia en Formosa, así que bueno, otra vez a renovar el mandato, ¿no? Por otros 4 años. No ganamos nada. Claro, Todavía no, sí. es verdad. En octubre veremos. Exactamente. Bueno, pregunta, ¿no? Fue abrumador el triunfo a nivel nacional de Alberto Fernández. ¿Usted cree que en octubre se va a incrementar el caudal obtenido en las PASO o cómo cree que se va a comportar el electorado? La verdad que a nosotros no nos gusta hacer futurología y nos guiamos en general poco por las encuestas porque vienen fallando. Comento como anécdota, el sábado anterior nos juntamos un grupo de compañeros y hacíamos números que eran muy conservadores porque nosotros estábamos influenciados. Pero cuando hablábamos de cómo entendíamos que podía ser el resultado, y sin jactancia, decía, nos sorprende la capacidad de manipulación que puede tener un gobierno para que con este estado de la economía, con todo este padecimiento, estén tan parejos Fernández con Macri, ¿no? Y cuánto uno se imaginaba que Macri preserve su 33% original y que debería estar 45, 47. Y les puedo asegurar que esto fue, hasta lo hicimos en broma, pero lo escribimos, porque era la percepción que nosotros teníamos y que evidentemente se tradujo el domingo en votos, esa sensación, y demostró que la gente no quiere contar ni qué va a hacer, porque termina diciendo y haciendo lo que quiere en ese momento. ¿Cómo terminó Formosa la primaria? Nosotros terminamos 65 a 28. Pregunte, Fraquelli. Ahora, Luis, ¿cómo imaginan ustedes el futuro Congreso? Digo, más allá de que hay que esperar las elecciones del 27 de octubre, pero ¿ven un bloque unificado junto con Sergio Massa, junto con Agustín Rossi, junto con los sectores del Frente para la Victoria? No solo vemos un espacio unificado, o mejor dicho, articulado, porque lo que ha sido la propuesta del Frente de Todos ha sido un espacio de articulación, donde se demostró que hemos priorizado el ponernos de acuerdo sobre cómo hay que enfrentar esta difícil situación y dejar de lado los aspectos que nos han dividido, que fueron justamente la causa, primero, de la derrota del 2015 y segundo, la incapacidad de terminar de recuperar ya un espacio electoral. Si bien Macri bajó del 51 al 42, no fue suficiente como para demostrarnos unidos como una alternativa para la gente. Hoy tenemos una exigencia, que es esto que está viendo la gente, que no se enojó nada más que con Macri, sino que ve en Fernández una alternativa. Si no, recordemos las elecciones en que el voto en blanco llegaba al 20%, 22%, estamos en un 3%, muy por debajo de la media en términos de votos en blanco. Por lo tanto, uno alcanza a percibir que la gente siente que hay una alternativa ante esta debacle. Nosotros en el Congreso probablemente no tengamos diputados, probablemente no tengamos mayoría propia, y nos va a exigir un poco más en este camino de transitar el acuerdo dentro de los argentinos. Un acuerdo que anteponga a los argentinos por sobre los intereses de un grupo muy reducido o de una política que ha venido favoreciendo al sector externo y al sector financiero de una manera abrumadora, donde no hemos visto que hayan habido medidas para la economía real, para que la pyme se recupere, para que el trabajador pueda incrementar su capacidad de consumo, y se basaron en una estrategia absolutamente financiera que dio los resultados que dio. Una caída de todos los indicadores que han hecho que la gente no lo soporte. Y en este sentido, Pato, disculpa, la verdad que conceptualmente la imagen que dio el presidente lo expresa claramente. En la primera conferencia, estaba enojado. Cuando estaba enojado, dijo, les pedí que suban a la Concagua y se me cansaron a la mitad del camino. Trepar, La imagen es que los 42 millones no entramos en la cima de la Concagua y que para llegar allá se necesita equipamiento muy costoso que él y sus amigos son los únicos que lo pueden tener. Victoria, una pregunta donde yo he hablado con varios economistas y está como la cátedra dividida. Digo, cuando el gobierno, primero me decía, a ver, he hablado con Gabriel Rubinstein, que piensa de una manera, con Carlos Heller, he escuchado a otros, a Palma Cané,
Y algunos dicen, no entienden, ellos dicen que no saben por qué el gobierno puso el dólar Banco Nación a 51 pesos, por ejemplo. Ya te marcaba que iba a subir. Pero después algunos dicen, ¿y por qué no se puso firme el central? Dijo, yo tengo reservas y yo freno la corrida. ¿Era una posibilidad o no tenía tantas reservas? A mí me habían dicho que había muchas reservas, por eso te pregunto. Tenés reservas, pero si bien el Banco Central dice que son 66.000 millones de dólares de reserva, la realidad es que es mucho menos, porque de eso debes un poco, otro poco son dólares de los bancos, que son encajes de los bancos. O sea, reservas tenés 20.000 millones de dólares, que es lo neto que podés usar. De todas maneras, yo creo que ahí fue una decisión política. Yo creo que... Dejar que el dólar corra. ¿Por qué? Porque no tenías fuerte demanda de dólares en el mercado. Claro. Es un mercado que un dólar que saltó con poca demanda. Sí. Entonces el Banco Central podría haber intervenido estos primeros días. No lo hizo porque yo creo que el gobierno, y ahí es la parte política y la parte espantosa que tenemos, porque cuando uno dice el problema son el sector financiero, el sector externo, no, y los políticos, porque en realidad hubo una especulación ahí de mostrar, miren lo que va a pasar si gana Fernández, o miren lo que pasó por votar a Fernández. Entonces, yo creo que hubo una especulación política que ahora se volvió en contra, porque en realidad, pensemos que en el 2008 el dólar también subió 100% y no había posibilidad de que venga Fernández ni nadie. En los mercados lo castigaron a Mauricio Macri por la vulnerabilidad. 2018, 2018, por la vulnerabilidad propia en la que está expuesto hoy el país, con altísimos niveles de endeudamiento, escasa y nula capacidad de generar dólares para repagar la deuda y con un sistema productivo totalmente destruido y quebrado. Si vos no tuvieras esas condiciones hoy, los mercados no reaccionan así, no tienen la capacidad de generarte semejante debacle en la economía solamente haciendo un ataque especulativo. Entonces, el gobierno especuló con que eso le servía y ahora yo creo que se le está volviendo en contra, porque la realidad es que el impacto, la recesión se va a agravar, el consumo se va a desplomar. Este fin de semana es un fin de semana largo donde mucha gente que se iba a ir de viaje está cancelando reservas y está decidiendo no irse porque de golpe ahora le subieron las tasas, le subieron los precios de los productos, la plata no le alcanza. Victoria, y estas medidas que adoptó el gobierno, que anunciaron esta semana, digamos, ¿qué efecto, si es que tiene algún efecto, van a tener? No, o sea, van a tener efecto, pero es un efecto muy pequeño porque en realidad viene atrás del problema. Si vos tuviste un aumento del 30-40% estos días en los precios, en todos los precios, porque algunos va a costar más, los regulados, los alquileres, algunos van a demorar más, pero se van a ir ajustando. Entonces, lo único que logra es, de alguna manera, compensar un poquito de todo lo que vas a perder. O sea, que lo que va a evitar es una caída mayor en la economía. Pero hoy esta semana tenés muchísimas fábricas paradas porque no les venden insumos, los proveedores no le dan mercadería, tenés comercios que no pueden vender porque no reciben mercadería. Y todo eso, la automotriz parada, por ejemplo. La industria, suspensiones de personal y todo eso es costo económico, es recesión. Entonces, la verdad que ayuda un poquito a paliar la emergencia. ¿Pudieron haber hecho más, a tu juicio? En esta crisis se quedaron cortos con las medidas que se anunciaron. Mira, fiscalmente el gobierno está muy complicado. O sea que en realidad lo que vos tenés que hacer acá es un consenso entre los tres frentes, sentarse, dejar de lado los egos y los intereses personales y dar señales políticas a la economía, porque la reactivación de la economía argentina hoy lamentablemente no puede venir del sector público. Vos ya tenés un sector público muy grande, con poca capacidad de hacer, digamos, política fiscal expansiva. De hecho, creo que Macri se anima a hacerla porque no la hizo nunca y ahora la viene. En momentos donde la podría haber hecho y generar efecto multiplicador y realmente que eso sirva para salir para arriba, no lo hizo. Ahora lo hace porque está en el fondo del mar, es la última carta que se juega y de última le deja el problema fiscal al gobierno que viene. Luis, pero una cosita más. Lo que tenías que hacer es llamar al sector privado a que confíe y el sector privado no va a confiar en ninguna economía donde ve que los frentes políticos posibles ni siquiera se quieren sentar a dialogar. O sea. Bueno, entonces ahí, Luis, ¿qué pueden hacer ustedes desde el Congreso? Digo, porque Alberto Fernández todavía no es presidente. Es un candidato. Es interesante el abordaje que hace aquí nuestro economista. Y lo importante que fue el mensaje que dio Alberto Fernández el día de ayer, porque dijo, me siento cuantas veces quiera, me siento a dialogar, mi responsabilidad no es la de ser presidente y tiene que dividir esa posición entre ser presidente y ser candidato, y algo que le ha resultado muy difícil al presidente. No obstante,
habló Fernández y el dólar bajó. Cualquier especulación que se haga con esto, está claro que hay una disposición a que esto no siga esta tendencia, porque termina afectando al salario, a la pyme, a toda la economía argentina. Creo que es haber tomado esa actitud, que coincido, tiene una dosis altísima de especulación, la del día lunes, que es un correlato de lo que dijo, responsabilizando a los votantes por no haber acompañado la propuesta, generó un daño muy grave. En el Congreso nosotros hemos convocado una cantidad importantísima de sesiones especiales, ustedes siempre han sido testigos, y nunca han tenido el correlato dentro del oficialismo. Nosotros aspiramos a que el Congreso tome un rol y estar acompañando las medidas que hayan que tomar para que esto se estabilice y que la transición de aquí al 10 de diciembre sea lo menos costosa para el pueblo argentino. Victoria, una pregunta, porque alguna vez que hablamos con ella, hará, no sé, unos meses, vino a presentar un libro que era la historia de la inflación en la República Argentina. Sí. Bueno, ahora la verdad que yo, hoy se lo hablaba con un senador que nos visitó, con Humberto Schiavoni, y creo que para el gobierno es muy complicado la campaña, porque el gobierno, ¿qué te decía hasta el pasado domingo? Bueno, mira, la inflación va bajando y a lo mejor la actividad económica se recupera. Algún colega tuyo me dijo que agosto va a ser malísimo en materia de inflación. Me dice, si había un 2% previsto, multiplica por 2, por 3 o por 4, me decía. Sí, nosotros estamos esperando para agosto una inflación más cercana al 6%. ¿Viste? Arriba del 5 seguro. Claro. Y si no, o sea, en realidad agosto la vas a tener. El gobierno en el 5. pretendía que empezara a bajar en agosto, que fuera menos de 2. Decía. Hoy se va a dar el dato de inflación del INDEC y seguramente va a ser 2,1, 2,2 en julio. En agosto la vas a tener todavía repartida porque todo este problema arranca el 15 de agosto. Claro. Entonces los primeros 15 días del mes los tenés más o menos a una inflación que se venía un poquito desacelerando. Sí. Un poquito, o sea, 2,1 también te da una inflación anual, terminás una inflación anual 25, muy alta, ¿no? Que era la de Kicillof, era promedio de la de Kicillof. Igual anualizada terminaba mucho más alto porque los primeros meses del año, o sea, no ibas a estar abajo del 45% este año, así. Ahora vas a tener un agosto con una inflación posiblemente del 5, 5,5%, y después vas a tener septiembre, una inflación más arriba del 6%, porque te va a agarrar todo el efecto rezago, y yo creo que vas a seguir octubre, noviembre y diciembre, vas a seguir con niveles de inflación altas porque vas a tener todos los otros precios que vienen atrás, los servicios, el que todavía tiene que esperar, vienen los salarios, ya se va a juntar el Consejo del Salario a renegociar salario, y las empresas eso lo van a trasladar a precios. O sea, hoy el empresario muchas veces se dice, bueno, pero hay recesión, entonces el empresario no te va a subir tanto los precios. Pero tengamos cuidado porque el empresario ya estaba vendiendo en un punto de equilibrio, digamos, de negativo casi, que el empresario no te va a vender a pérdida. Claro. Si a él le llegan ajustes de precios, los va... No te vendo, pero a pérdida no. Prefiere no vender. De hecho, es lo que muchos están haciendo, no están vendiendo. Muchos comercios o empresas, fábricas han cerrado y van a seguir cerrando de acá a fin de año. Se vienen meses muy difíciles. El año ya con este escenario que tenés hoy, no vas a terminar con una inflación abajo del 60% para todo el año. Ya con este escenario, pero todavía nos falta octubre. Claro. O sea, en octubre es muy posible que tengamos otro salto del dólar. Entonces, cuando uno toma octubre y que te falta diciembre, no nos olvidemos que a Macri, que supuestamente era promercado, derecha, todo eso, cuando ganó en diciembre, los precios, ¿cuánto subieron? Se fueron a las nubes. De repente hubo empresas que te subieron de un día, en 15 días, 70% de los precios. Entonces, la realidad es que me parece que nos quedan meses muy duros y podés estar hablando de una inflación mucho más arriba del 60%. Creo que la gran incógnita de todos hoy es cuál va a ser la decisión del Banco Central con respecto al dólar, hasta dónde va a intervenir o no, porque, pero yo soy optimista en algo que soy Ahí vino, porque hasta acá hablaba Victoria y el silencio de los compañeros era una cuestión, claro. Bueno, pero ahí está, ¿ves? No, yo hay dos cosas que soy optimista. Una es que este salto abrupto del dólar, como decía antes, se hizo con poca demanda y me parece que no es tan difícil o no sería tan difícil frenarla si se acompaña la política económica con decisiones políticas. Tampoco hubo salida de depósitos. No. Entonces, en ese sentido, me parece que, digamos, no es tan catastrófico el escenario y todo esto se puede revertir. Y lo otro es que tenemos un candidato electo, un candidato que ganó las PASO, que como decías recién, es cierto, Fernández está en una situación difícil porque se apuesta a jugarla de presidente y ya da medidas y después no es. O sea, es como... es una situación difícil. Pero para la Citi, digamos, o para el mundo financiero, ¿no está resuelta ya la elección? Yo creo que no.
O sea, yo creo que todavía no, Y porque, o sea, si bien todos Bueno, a ver, sabemos que perdóname. es prácticamente irreversible... De un o sea, argumento Schiavoni que lo suscribía Laura, que yo ni me acordaba, la verdad. Dio vuelta en 50 puntos una elección Rodríguez Sá. Está Sí, bien, es bueno, una pero provincia. Se necesitan políticos. es Sí, claro. Se necesitan políticos. Sí. Néstor también bajó de 4,4. Macri no ayuda. Claro, claro. Macri Bueno, no ayuda porque Sí. la verdad que hablan mal y muchos Sí. votantes de Macri, para mí va a haber más fuga de Macri a La Baña que lo Sí. que va a poder recuperar. Pero esa es mi impresión, yo no soy politóloga No, y no, no. quiero hacer conjeturas, pero bueno, es mi impresión. Pero lo segundo que quería decir es que por lo que uno empieza a escuchar de Alberto Fernández, Sí. no se viene un gobierno populista con un montón de Es que no tienen medidas. con qué tampoco, ¿no? Tampoco. A Y ver. Fernández, si uno mira la historia de Fernández, Por en realidad es supuesto. un tipo que, yo creo que es un tipo totalmente versátil, que se ha acomodado a todas las ideologías. O sea, Pero claro. me parece que cuando llegue también se va a acomodar a la realidad que le está marcando hoy un mercado con una economía que el kirchnerismo la dejó sin deuda y que el macrismo te la deja al máximo de deuda que podés llegar a tocar. Lo que sí es y cierto... con 60% de inflación. Y con 60% de inflación. Lo que sí es cierto es que cualquiera de los dos gobiernos que gane, Macri, Sí. o incluso pongámoslo a La Baña también Sí. en la bolsa, Alberto Fernández, se van a tener que sentar con los acreedores Sí. a pedir un estiramiento de plazo. Yo creo a que se fue renegociar. gran parte de los 15 minutos que hablaron Macri y Alberto Fernández. Me parece que se habla de eso, porque eso lo dice Alberto Fernández y lo pidió La Baña. Le dijo, Sí. presidente, usted firmó el acuerdo, renegocie usted primero. No, hay un Me tema, parece que parta está por ahí. venir una misión del fondo Sí. y queda el último desembolso Claro. del préstamo. Habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, ahí tenés otra positiva de por qué podríamos todavía frenar. Todavía te queda este changüí de que hay más fondos de dólares que van a seguir entrando. Todo es deuda, ojo, hay que pagarlo. claro. Por eso digo, Macri también se va a tener que sentar a renegociar. El 2020 Sí. va a ser muy duro y va a ser un año para sentarse a planificar y basta de estar mirando solo el mercado, lo fiscal. claro. Hay que pensar la política económica de manera integral. Necesitamos crecer, necesitamos un sector privado fuerte porque Sí. el Estado no podemos seguir dependiendo de paliativos del Estado y para eso necesitas confianza y un Estado que sepa afilar la política económica. Bueno, tenemos que ir terminando, pero Basterra, ¿no necesita ministro de Economía en Formosa? No. No, estoy entusiasmado. Lo único que yo sí recuerdo es Sí. que un político como Néstor Kirchner Sí. pudo bajar el dólar de 4.20, 4.40, lo bajó a 3.30, 3.40, con decisiones políticas y con compromiso con la gente, Exacto. con Claro. credibilidad. Y en eso, cuando sí nos ponemos de acuerdo, que es la propuesta que está transmitiendo Alberto, hay esperanza para que Argentina no padezca tanto su ponerse de pie. Tenemos que ir terminando. Victoria, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, una Victoria Yarrizo que profesionalmente me parece que va a tener un año con mucho trabajo por lo que viene, Yarrizo, ¿no? Bueno, Basterra, muchas gracias. Señor Fernando Fraquelli, un Muy gusto bien, enorme. gracias, Laurita Serra. Un placer. Bueno, gracias, Laurita. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Nos reencontramos en una semana. Gracias, buenas noches.